eficientes en la solución de problemas siguiendo las etapas de análisis y diseño pertenecientes al ciclo de vida del software, ¿sí? Léanlo, entiéndanlo, es importante el objetivo, ¿sí? Hay que hacer algoritmos siguiendo las etapas de análisis y diseño, ¿ok? Bueno, esta práctica tiene que ver con algunas cosas que ya hemos visto antes, pero nos va a ayudar a reforzar con algunos ejercicios, ¿sí? Primero, de lo importante aquí en la introducción es acerca de esto de ingeniería de software. Seguramente lo han escuchado, ¿sí? Ingeniería de software no es programación. Tiene que ver con todo lo que está alrededor de la programación y que nos sirve para llevar un orden, ¿sí? Aquí dice que la ingeniería de software provee métodos que indican cómo generar software, ¿sí? Incluye tareas de planeación, estimación de proyectos, análisis de requerimientos, diseño, claro, codificación, pruebas y mantenimiento, ¿sí? La parte de ingeniería de software tiene que ver es más que solo programar, ¿sí? Programar solamente es una parte de la ingeniería de software. Les van a dar una clase, una materia de ingeniería de software, ¿sí? Así que no esperen ver ahí programación, sino todas estas otras tareas que les van a ayudar a hacer de manera correcta esa programación, ¿ok? Bueno, aquí en la práctica viene el ciclo de vida del software. ¿Se acuerdan de él? A ver, díganme, ¿para qué sirve la definición de necesidades? ¿Era para saber el motivo de la creación del software? Sí. En esa tarea, ¿qué se hace? En ese paso, ¿qué se hace? Pues recoger, escribir, ¿sí? Todas estas necesidades, estos problemas que se tienen que resolver. ¿Ok? A ver, vamos a preguntar. ¿Serrano Cuevas anda por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué se hace en análisis? En análisis es el entendimiento del problema, dividir y ordenar las necesidades. Ok. Hay dos tareas específicas que hacemos en análisis. ¿Qué son? El dividir y ordenar. Ajá, pero algo que tiene que ver con los datos. Lo hacemos en cada pasito, cada vez que hacemos un ejemplo, un problema. Como las especificaciones. No, esas son las que están arriba, en la definición de necesidades. En el análisis entendemos, ¿sí? Pero aparte hacemos algo con los datos, ¿de acuerdo? ¿No se acuerdan? Los clasificamos como datos de entrada y salida. Muy bien, datos de entrada y salida, ¿ok? Bueno, sí. A ver, Pérez Delgado, ¿qué hacemos en diseño? En diseño, pues se supone que, ¿cómo me explico? Es como empezar a ordenar lo que uno quiere que, por ejemplo, la entrada, qué es lo que queremos ingresar, y ya para que así al final, en la salida, pues, qué es lo que la computadora tiene que, ¿cómo se llama? Ay, no, es que no. Bueno, a ver. Es que sí lo tengo, pero no sé cómo explicarlo. Muy bien. Un maestro me decía, si sabe algo y no lo sabe explicar, entonces no lo sabe, ¿sí? Necesita ordenar sus ideas para tratar de explicarlo y entonces ya podemos decir que sí lo sabemos. En análisis le voy a ayudar con una palabrita. En análisis buscamos el qué, tratar de entender el qué, ¿sí? ¿Se acuerda qué
¿qué es lo que queremos responder en el diseño? También era una pregunta. En el cómo. ¿Y cómo? ¿Sí? En el diseño usted dice cómo va a resolver ese problema que se tiene. ¿Ok? Sí. ¿Cómo? En nuestro caso es hacer un algoritmo. Porque estamos en la tarea de hacer programas. ¿Ok? Sí. Bueno, Zaida Mayela, ¿qué hacemos en codificación? Se supone que era la construcción. Bueno, se puede decir construcción también, ¿no? Sí, claro. Según yo, era trasladar el diseño a un lenguaje de computación, de programación, perdón. Sí, muy bien. Romero León, ¿qué hacemos en pruebas? En pruebas se pone a prueba. No, perdón, es muy redundante. Pero está bien. Okay. En pruebas se prueba el código que desarrollamos para ver si funciona o si se necesita volver a diseñarlo. Muy bien. Ahí le preguntaría, ¿qué es probar? Dejar, bueno, hacer que corra el programa. Está difícil, ¿verdad? Porque es una palabra muy común que usamos y necesitamos encontrar sinónimos, ¿sí? Sí, la verdad, sí. ¿Sí? Entonces, cuando probamos, hacemos pruebas, ¿no? ¿Y qué es una prueba? Híjole, está difícil de explicar, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, lo que tenemos que hacer es correr nuestro programa con diferentes datos en diferentes situaciones, ¿sí? De manera que tratemos de encontrar alguna falla, algo que no esté funcionando correctamente, ¿ok? Bien. A ver, Rosales Márquez, ¿qué hacemos en validación? Es donde vemos si existen cambios. Bueno, No. Validar, de válido. ¿Quién nos dice que nuestro programa es válido? El usuario. El usuario, ¿sí? Es una tarea que hacemos con nuestro usuario, donde le hacemos pruebas con él para que él vea que sí está funcionando. Sí. Esa es nuestra validación, ¿sí? Piña, ¿qué pasa con mantenimiento y evolución? Es como ir modificando el programa por si tiene algunas fallas o requiere ya algo más en el programa. Exactamente. Después de entregar nuestro programa, siempre nos están pidiendo cambios, ¿sí? Entonces empieza este ciclo de nuevo de mantenimiento y evolución y regresamos a sacar las definiciones, ¿sí? Cuando nos pidan algo nuevo, tenemos que empezar a sacar definiciones. ¿Ok? Bien. Todo eso viene aquí descrito en la parte de solución de problemas. Hablan sobre el conjunto de entrada, el conjunto de salida. Y nos traen unos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos sencillos y vamos a trabajar con los más complejos. Dice, ejemplo 1, determinar si un número dado es positivo o negativo. ¿Se acuerdan de ese? Lo hicimos, ¿verdad? Trae unas restricciones. El número no puede ser 0. Datos de entrada. El conjunto de datos de entrada E, le llamamos E a ese conjunto, está compuesto por el conjunto de los números reales excepto el 0. E que pertenece a los reales, donde num pertenece a E, de menos infinito hasta infinito, quitándole el 0, ¿sí? Es una forma de escribir lo mismo que está acá arriba, ¿ok? Donde R1 representa el conjunto de los números reales de una dimensión. Datos de salida. El conjunto de datos de salida S está compuesto por dos valores mutuamente excluyentes. Un posible conjunto de salida son los valores enteros 0 o 1, donde 0 indica que el valor es positivo y 1 indica que el valor es negativo, ¿sí? Es una forma de hacerlo.
nosotros pusimos un mensaje en pantalla. Aquí dice que pueden poner en pantalla un 0 o un 1, ¿sí? Para indicar una cosa u otra, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Dice que otro posible conjunto de datos de salida podrían ser valores booleanos para verdadero o falso. ¿Sí? También así lo podemos indicar. Bueno. El segundo problema, el segundo ejemplo es obtener el mayor de dos números diferentes dados. ¿Sí? Restricción, los números de entrada deben ser diferentes. Datos de entrada, pues el conjunto de entrada E está dividido en dos subconjuntos, E y E'. El primer número num1 puede adquirir cualquier valor del conjunto de los números reales, de menos infinito a infinito. Sin embargo, el conjunto de entrada del segundo número num2 es un subconjunto de E, es decir, E' está compuesto por el conjunto de los números reales excepto num1. ¿Por qué excepto num1? Para que no se repita el mismo número. Ajá, para que no se repitan. ¿Sí? Y los datos de salida es el conjunto de datos de salida S, que puede tomar el resultado R, que está compuesto por el conjunto de los números reales. ¿Sí? O sea, la salida es un número real. Igual, aquí trae un dibujito de qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Sí? Pero bueno, de estos ya hemos hecho varios. Vamos a hacer este está interesante. Problema. Obtener el factorial de un número dado. El factorial de un número está dado por el producto de ese número por cada uno de los números anteriores hasta llegar a 1. El factorial de 0, y se escribe así, 0 y un símbolo de admiración, es 1. ¿Sí? Y luego hay una formulita que nos sirve para calcular el factorial. Dice que el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. ¿Sí? Es una forma de escribirlo. ¿Ustedes han hecho factoriales? A ver, ¿me pueden decir, por ejemplo, cuál es el factorial del número 3? 6. ¿Cómo salió el 6? Multiplicando el 1 por 2 por 3. Ajá, el 1 por 2 por 3, ¿sí? O el 3 por 2 por 1, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el factorial de 2? 2. ¿Cuál es el factorial de 1? 1. ¿Y cuál es el factorial de 0? 1, por definición, ¿sí? Ahí está. Está escrito ahí en el problema. El factorial de 0 es 1. ¿Ok? Restricciones, el número de entrada debe ser entero, positivo o 0, ¿sí? No se valen números negativos. Datos de entrada, ¿cuáles son los datos de entrada? Es un conjunto que aquí llamaron E, que son los números naturales o por el 0. ¿Sale? Puede ser los naturales y uniendo el 0. ¿Cuáles son los datos de salida? ¿Qué vamos a obtener de salida de un factorial? Números reales. Un número. No son reales, son enteros todos. ¿Sí? Ok. E incluso está todavía más restringido. Son números naturales. ¿Sí? Son enteros positivos. ¿Ok? Dígame, ¿tienen problema con identificar la entrada y la salida de este ejemplo? Está fácil. No, profe. Está fácil. Está bien, profe. Ok. Ahora, fíjense, en su mente de humanito, ¿está fácil calcular el factorial de cualquier número? No. ¿No? A ver, por ejemplo, el factorial de 4. Dice que el factorial de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Hasta llegar a 1.
El factorial de 5. El factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Bueno, pero solo sería con números chiquitos, ¿no? Porque pues así fácil el factorial de 1000, pues eso ya es como más complicado, ¿no? Pues es más trabajo, pero no es más complicado. ¿Cómo calcula el factorial de 1000? 1000, ¿por qué? 1000 por ¿cuánto? ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar 1000 para calcular el factorial de 1000? 999 y por 998 y así por todos los anteriores. 997 por 996 por 995 hasta llegar a qué número? al 1. Al 1, ¿sí? Incluso se pueden quitar el 1. Cualquier cosa multiplicada por 1 nos va a dar esa misma cosa, ¿sí? Pero bueno, así está la definición. ¿Sí? Y va a ser un número muy grandote, ¿verdad? Seguramente. Pero quiero que entiendan esto. La forma de calcularlo es la misma, no importa qué número sea, ¿sí? Seguramente con los números grandes nos va a dar más trabajo porque hay que hacer más vueltas, hay que hacer más multiplicaciones. Pero la forma de cómo se hace es igual, ¿sí? Traten de empezar a pensar en esa forma de obtener el factorial como el algoritmo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene el factorial? Haciendo un montón de multiplicaciones, desde un número hasta el 1, ¿sí? Hay que pensar en eso cuando hagamos el algoritmo que nos sirva para obtener el factorial. Bien. A ver, ¿alguien más tiene problemas para calcular el factorial de un número? ¿Se entiende o hacemos otra explicación? Profe, a mí, o sea, sí entendí, creo, pero ¿puede dar otra explicación como para que quede más claro? Claro, vamos a escribirla para que se vea, ¿sí? A ver. Déjame ver. A ver. ¿Cuánto es el factorial de 0? Por definición. ¿Se acuerdan? 1. 1. ¿Cuánto es el factorial de 1? Aquí ya podemos empezar a usar la fórmula o la forma que nos dieron, ¿sí? ¿Cuánto es el factorial de 1? Empiece a multiplicar desde el número del que quiere sacar el factorial hasta que llegue a 1, ¿sí? Y multiplique todos esos números. En este caso, ¿cuánto vale? 1. 1, ¿verdad? Porque no damos más, ni siquiera hacemos una multiplicación. Pero a ver, esos nos los podemos aprender. Pero con el 2 ya podemos empezar a ver cómo funciona. El factorial del número 2 es igual a 2 por 1. El factorial del número 3 es igual ¿a cuánto? ¿3 por 2 por 1? 3 por 2 por 1. ¿Sí? El factorial del número 4. 4 por 3 por 2 por 1. Por 3 por 2 por 1. ¿Sí? El factorial del número 10. ¿Cuánto es?
10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Exactamente. Híjole, qué lata, ¿verdad? 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sale? Está fácil. ¿Este cuánto da? 2. ¿Este cuánto da? 6. 6. ¿Este cuánto da? 24. 24. ¿Y este cuánto da? 50, creo. Uy, no creo. 10 por 9 son 90. No es cierto. Ese da como resultado 3.628.800. ¿Le salía lo mismo? Sí, a mí sí. Sí, eso. Sí. Bien. No sé si esta cosa tiene calculadora. Sí tiene calculadora. Vamos a sacarla. Ustedes tienen su calculadora científica, ¿verdad? ¿Cómo se saca el factorial ahí? En la mía es Shift. Bueno, primero marcas el número y luego Shift y X a la -1 después de Shift es factorial. Ok. Cada quien en su máquina pues va a tener diferente forma de sacarlo, ¿sí? Vean, esta de aquí, la calculadora que trae Windows, ¿ya encontraron en dónde está el factorial? Arriba del 9. Arriba del 9, ¿verdad? Aquí está con el símbolo de admiración o de exclamación. Y escribo el número y luego aprieto esto, ¿sí? Y me da el factorial. ¿Ok? Bueno, ya tenemos un símbolo menos que sea misterioso en nuestra calculadora. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ¿se entendió el factorial o hacemos otro? Bueno, dicen en el chat que si podemos usar un for loop para hacer esto, sí podemos. De eso se va a tratar, pero ya nos estamos adelantando, ¿ok? Bien. A ver, les vuelvo a preguntar. En nuestra mente de humanito, ¿está claro el cómo funciona esto del factorial? Es bien importante entenderlo. Si no lo entendemos, no lo vamos a poder programar. ¿Lo entendemos? Sí, profe. Sí, profe. A ver, alguien que diga yo no entendí, yo, me falta algo. Hay algo turbio que no se entiende. Profe, es que digo, no sé si lo explicó, supongo que sí, pero no me acuerdo. O sea, como para qué se saca el factorial como tal. ¿Para qué se saca? Ajá. Bueno, está usted enfrentándose a la pregunta que nos hacemos siempre en matemáticas, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, el factorial en sí le va a servir para sacar otras cuentas más complicadas. Se utiliza mucho en probabilidad y estadística, ¿sí? Pero digamos que en la calle nadie le va a pedir sacar un factorial, ¿ok? Seguramente lo va a ocupar para hacer algún cálculo en física, en química o en probabilidad, en estadística, pero así solito pues no hay muchas aplicaciones, ¿ok? Ok. Pero no se desespere. Usted aprenda a usarlo y luego ya lo va a poder integrar a una función más grande, ¿no? ¿Sale? Ok. Bueno, y nada más una última duda. ¿Por qué el factorial de 0 es 1? Por definición y porque así nos conviene, ¿sí? Nada más para darle un valor.
¿Ha oído usted cuando los profes dicen por definición? Ajá. ¿Qué significa? Como por convención, ¿no? Sí, porque lo digo yo casi, ¿no? Pero es por alguna razón, ¿no? Porque nos conviene para hacer algún cálculo. Ok. Bueno. Pero a ver, si yo les doy un número, ¿saben sacar su factorial? Deberían poderlo sacar con su propia mente. ¿Cuál es el factorial de 7? 7 por 6. La tabla del 7. 42. 7 por 6, 42. Por 5. 210. 210 por 4. 840. 840 por 3. 2520. 2520 por 2. 5040. 5040. ¿Sí? O pues más fácil, ¿verdad? Le pongo un 7 y le aprieto aquí. 5040. Bien. Si no hay dudas de qué es el factorial, ya lo tenemos bien entendido, nuestra mente lo comprende. Vamos a hacer ese algoritmo, ¿sí? ¿Cómo le hace la computadora para que nada más apretando un botoncito me dé este número? ¿Sí? La computadora no sabe qué es un factorial. Tenemos que decirle cómo calcularlo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a ver esta parte antes de empezar. Está hablando sobre un algoritmo, dice que debe ser preciso, definido, correcto, debe tener al menos una salida, debe ser sencillo y legible, esto no siempre es posible. Eficiente, no siempre es posible, pero también hay que buscarlo. Y eficaz, que produzca el efecto esperado, esto sí hay que buscarlo, ¿sí? Vamos a ver qué otra cosa es importante. Y esta parte de aquí nos debe servir como un esquema para ir armando nuestro algoritmo, ¿sí? Nos dice, cuando hagas tu algoritmo, empieza con tu módulo de entrada, ¿sí? Pon algunas instrucciones que te permitan guardar los datos o introducir los datos, ¿sí? Luego, haz otra partecita que sea el módulo de procesamiento. Ahí donde hagas tus operaciones, tus sumas, tus restas, tus multiplicaciones, divisiones, lo que tengas que hacer. Y luego haz otra partecita en tu programa que sea el módulo de salida, en donde tú imprimas en pantalla o en un archivo, donde tú quieras los resultados, ¿sí? Es una forma muy sencilla de dividir un programa ahorita que estamos empezando. Y ahorita que estamos empezando y nos enfrentamos a la hoja en blanco de que no sabemos qué poner, recuerden estos 3 puntos, ¿sí? Primero, todo lo que tenga que ver con guardar los datos, introducir los datos, luego todas las operaciones y luego todas mis instrucciones para imprimir en pantalla o tener la salida, ¿sí? Bueno, vamos a ver estos algoritmos, ¿sí? Este es el primero para el ejemplo 1, determinar si un número dado es positivo o negativo. Y aquí está el algoritmo que nos dan aquí en la práctica. Este ya es un poquito más específico, ¿sí? Pero todavía le falta para que no sea ambiguo. Paso 1, solicitar un número real y almacenarlo en una variable, ¿sí? Fíjense que ya están hablando de variables. 2, si el número ingresado es 0, se regresa al punto 1.
Ah, ya me acordé, lo vimos apenas, ¿no? 3. Si el número ingresado es diferente de 0, se validan las siguientes condiciones. Ah, vean. Si cumplo con una condición, voy a ver otras condiciones. Ok, ¿está bien? 3.1. Si el número ingresado es mayor a 0, se puede afirmar que el número es positivo. 3.2. Si el número ingresado es menor a 0, se puede afirmar que el número es negativo. ¿Sí? Ese es el algoritmo que teníamos para ver si un número era positivo o negativo. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de él? Lo hicimos, no me acuerdo si ayer o antes, pero hicimos uno muy parecido. ¿Sí? Díganme, ¿tienen dudas con ese algoritmo? ¿Se entiende? Sí, profe. Es relativamente sencillo, ¿sí? Ahorita lo que seguramente les preocupa es cómo se tiene que escribir, ¿sí? No se preocupen por eso. Vamos a dar las reglas de cómo se tiene que escribir un algoritmo, ¿sí? Bueno, y aquí hay una prueba de escritorio. A ver, les voy a ocultar aquí. Aquí hay 3 pruebas de escritorio, ¿sí? A ver, le voy a preguntar a Silva Castro, ¿anda por ahí? Sí, profe, aquí estoy. A ver, ¿qué pasó en la prueba de escritorio 2? La que está aquí en medio. ¿Qué pasó en esa prueba? Tomando en cuenta el algoritmo que acabamos de leer. ¿Le podría subir un poco al algoritmo, por favor? Claro. Pues al introducir el número, primero se verificó que fuera mayor o menor a 0. Ajá. Y entonces se identificó que es menor a 0. Uh-huh. Por lo tanto, en la salida pues puso que es negativo. Yo le preguntaría, ¿qué escribió el usuario? ¿Qué número nos dio el usuario? En el segundo, el menos 29, ¿no? El menos 29, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí se entiende esta prueba de escritorio? ¿Qué pasó? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. A ver, Telles Jasso, ¿anda por ahí? Sí, profe. A ver, ¿qué cosa tan rara pasó aquí en la prueba de escritorio 3? Pues el usuario puso 0, ¿no? Y es una de las restricciones. Ajá, ¿y luego qué pasó? Cuando puso 0, ahí está que puso un 0. ¿Y luego qué pasó? Es que no sé por qué en el 4 está el 100. Ajá. ¿Qué cree que pudo haber pasado aquí? Hice iteración, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. A ver. Vea la instrucción 2. Para que le dé una idea de qué está pasando. Vea la instrucción 2. Ajá. Ahora vea la tabla. ¿Qué cree que haya pasado? A ver, Coronel Enríquez, ayúdele a su compañero. ¿Qué cree que haya pasado ahí? Bueno, en el último recuadro, bueno, en la última casilla, se supone que es la cuarta prueba y aquí el usuario ingresó el número 100. Ajá. Y por ende, o sea, pasó el paso número 1, que es ingresar un paso. Bueno, ingresar un número y ya de ahí está la comprobación del número 2, que tiene que ser diferente a 0. Y de ahí se pasa al 3 y me parece que es el 3.1, que es cuando sale positivo.
Entonces en el puerto de salida va a hacer imprimir pantalla y va a ser el número expositivo cuando va a dar la leyenda. Ok, pero bueno, eso sucedió aquí en este renglón, ¿no? ¿Qué sucedió acá en estos tres? La parte de arriba, el primer paso, ingresó 0. Una condición es que el número no puede ser 0, entonces lo regresa al paso número 1 y pues es como si fuera la acción número 2. Ajá. Entonces en la acción número 2 volvió a colocar 0 y lo regresó al paso número 1. Ok, esa es la explicación, ¿no? Volvió a poner un 0. ¿Sí? Y lo regresó al paso número 1. Ajá. ¿Y luego qué hizo el usuario otra vez? Volvió a colocar 0 y lo regresó al paso número 1. Ajá. Y luego por fin, ¿ya qué hizo? Colocó un número 100 y de ahí puede seguir las acciones. Muy bien. ¿Sí? Estuvo de necio el usuario, ¿verdad? 3 veces puso 0. ¿Ok? ¿Se entiende lo que sucedió en esta prueba, jóvenes? Sí. Nada más que teníamos un usuario necio, ¿no? Bien. Vamos a ver obtener el mayor de 2 números dados. Ok. Dice, solicitar un primer número real y almacenarlo en una variable. Solicitar un segundo número real y almacenarlo en otra variable. Si el segundo número real es igual al primer número real, se regresa al punto 2. ¿Para qué creen que sea eso? ¿Para que no repitan el número? Ajá, para que no sean iguales, ¿verdad? Porque aquí tengo una restricción que dice los números de entrada deben ser diferentes. ¿Y por qué no me regresó al punto 1? ¿Por qué me regresó al punto 2? Porque nada más tiene que cambiar una variable. Necesito cambiar un número, ¿verdad? No necesito cambiar los dos. ¿Sí? Para que sean diferentes. No es necesario cambiar los dos números. Con cambiar uno de ellos ya podemos volver a revisar. Bueno, el punto 4 dice, si el segundo número real es diferente al primer número real, se validan las siguientes condiciones. ¿Ok? Bueno, dice que si son diferentes, entonces sí ya se va a meter a hacer esto. 4.1, si se cumple con la condición de que el primer número es mayor al segundo número, entonces se puede afirmar que el primer número es el mayor. Si se cumple con la condición que el segundo número es mayor al primer número, entonces se puede afirmar que el segundo número es el mayor. ¿Sí? A ver, díganme, ¿tienen dudas con este? Igual creo que también ya lo habíamos visto, ¿sí? De otra forma, pero hacía lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profesor. A ver, vamos a ver una prueba de escritorio. De la Merced, ¿anda por ahí? Sí, profesor. A ver, explíqueme esta primera prueba de escritorio que está aquí. Explíquemela, pero instrucción por instrucción. A ver, váyame platicando qué pasó aquí en esta historia de acá, en esta prueba de escritorio. Paso 1, ¿qué pasó? Pues ingresó un número real y se almacenó en una variable. ¿En cuál variable habrá sido? En X. Podría ser X, ¿no? ¿Y qué número escribió el usuario? 5. 5, muy bien. ¿Y luego qué pasó? Solicitó un segundo número real y lo almacenó en Y. Ok, ¿y qué escribió el usuario? 6. Un 6, ok. ¿Y luego qué pasa? Como no son iguales, se siguió al punto 4. A ver, pero ¿cómo que si no son iguales? O sea, ¿cuál era la pregunta que está haciendo la computadora? Si ambas variables son iguales, se regresa al punto 2. Si el segundo número real, ¿quién es el segundo número real?
El 6. El 6, la Y, ¿verdad? Si es igual al primer número real, ¿quién es el primer número real? 5. 5, que está en la X. O sea, si son iguales, si hubieran sido iguales, ¿qué hubiera pasado? Se regresaba al punto 2. Ok, pero no son iguales, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué sucede? Va al punto 4. O sea, no, más bien no hace nada, ¿sí? No hace nada. Ajá. La instrucción 3 hace una comparación y derivada de esa comparación, pues no hace otra instrucción, ¿sí? Simplemente ahí termina. Ahí termina la instrucción, ¿sí? Sí. Y una vez que se termina una instrucción, ¿qué hace la computadora? El punto se valida, No, se ejecuta la siguiente instrucción, ¿sí? No, se ejecuta, ajá. Muy bien. El punto 4. ¿Qué pasa en el punto 4? Se va a las condiciones. Pero a ver, platíquenos cómo. ¿Qué se está preguntando en el punto 4? Que si el segundo número es diferente al primero. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Es verdadero. Entonces, ¿qué se hace? El 4.1 no hace nada. No. Pero si la condición es verdadera en el punto 4, ajá, ¿qué hace? Se va a las siguientes condiciones. Se validan las siguientes condiciones, ¿sí? Sí. ¿Qué hubiera pasado si no se cumple la condición del punto 4? Entonces no hubiera, en el punto 3 no hubiera llegado. ¿En el punto 3? Bueno, tiene razón, ¿verdad? Ni siquiera hubiéramos llegado al 4. Sí. Muy bien. Pero a ver, digamos que estamos en el punto 4 y que son iguales, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Entonces el código está mal. Sí, probablemente, sí. Pero bueno, lo que hubiera pasado es que no se validarían las condiciones, ¿verdad? Sí. No se ejecuta ni 4.1 ni 4.2 y nos vamos a la siguiente instrucción. ¿Qué nos falta aquí en este algoritmo? ¿El fin? El fin, ¿verdad? Nos faltó un punto 5 que fuera fin. ¿Ok? Bueno, pero a ver, ¿aquí qué pasa? ¿Sí se validan? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa en el 4.1? La condición no se cumple. Dice, si se cumple con la condición de que el primer número 5 es mayor al segundo número 6, no se cumple, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasa? Va a la condición 4.2. Ok, esa instrucción termina y me voy a la 4.2. Bien, la 4.2 trae otra condición. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, porque el 6 es mayor que 5. Ok, sí se cumple. Entonces, ¿qué hace? De salida dice que el segundo número es el mayor de los números. Ajá, se puede afirmar que el segundo número es el mayor de los números. Se puede afirmar, no es muy claro, ¿no? Ahí debería decir que se pone en pantalla o se escribe en la pantalla algo. ¿Ok? Bueno, y fíjese, la salida es, el segundo número es el mayor de los números. ¿Ok? Sí. Bien, dígame, ¿hay dudas con esta prueba de escritorio? ¿Cómo se ejecutó? No. Bueno. Ahora vamos al interesante. Obtener el factorial de un número dado. Ok, pongan atención.
Si pueden, saquen un cuaderno para que vayan rayoneando, escribiendo ideas, haciendo diagramas, escribiendo lo que se les ocurra. Es importante entenderlo. Va a ser nuestro primer programa un poquito complejo, ¿sí? Los que hemos visto son muy, muy fáciles. Vamos a hacer un primer programa que es un poquito complejo. Necesito que pongan mucha atención. Si le entienden a este programa, híjole, ya pasaron la materia. Así de importante es, ¿sí? Si están acostados, siéntense, por favor. Si están desayunando, haciendo otra cosa, pongan atención, ¿sí? Si logran entender esto, ya prácticamente tienen 10 en la materia, ¿sí? A ver, vamos. Restricciones. El número de entrada debe ser entero y no puede ser negativo. Muy bien. Nota. El factorial de un número está dado por el producto de ese número por cada uno de los números anteriores hasta llegar a 1. La factorial, bueno, el factorial de 0 es 1. Ok. Hay que tomar muy en cuenta eso, ¿sí? Se vale que nos den un 0. Datos de entrada, un número entero. Datos de salida, el factorial de ese número. Bueno, arriba debería ser un número entero positivo, ¿ok? Dominio, todos los números naturales y el 0. Bueno, ya con el dominio ya nos corrigieron que son enteros, naturales y el 0. Y aquí está la solución. A ver, primero léanla. Léanla toda. Bien. Ahora vamos a hacer la prueba de escritorio, ¿sí? Fíjense en esta. Dice que en X hay un 0, factorial vale 1, contador vale 2 y la salida es el factorial es 1, ¿sí? Con el 0. Vamos a hacer esto con el 0. Ok, déjenme poner un lienzo para que podamos ir escribiendo. Bien, ahí se ve arriba el algoritmo y abajo se ve lo que escribimos. Bien. Vamos a hacer una prueba de escritorio. Vamos a creerle a la práctica que eso está bien, ¿ok? ¿Qué tengo que escribir en una prueba de escritorio? ¿Se acuerdan? Los datos de entrada y salida. No. ¿Definir las necesidades? No. Se ponía como en la práctica de ahorita iteración, lo que ponía el usuario, las variables y la salida, ¿no? Las variables y la salida, ¿sí? Esta parte de iteración, la verdad no la usamos mucho, pero la pusieron en la práctica porque se repetían algunas cosas, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con esto, vamos a poner las variables. Ahorita se ocupó una variable X, ¿sí? Nos inventaron una variable X. Esto lo puedo ver acá en la prueba de escritorio que se hizo. Y nos inventaron otras dos variables, factorial y contador. Ahorita vemos de dónde salieron, ¿sí? Factorial y contador. Ahí están las tres variables, ¿sí? Ahorita van a ver de dónde sale. A ver, paso número 1. Solicitar un número entero y almacenarlo en una variable.
¿A qué variable creen que se estén refiriendo en este punto? A X. ¿Sale? Vamos a hacer en la misma prueba de escritorio. Vamos a decir que el usuario escribió un 0. Muy bien. Paso 2. Si el número entero es menor a 0, regresar al punto 1. ¿El número entero es menor a 0? No. 0 no es menor a 0, ¿verdad? Entonces no regreso al punto 1, ¿sí? No hago esa instrucción. 3. Si el número entero es mayor o igual a 0, ¿es mayor o igual que 0? Sí. Sí. Se crea una variable entera contador. De ahí salió esta variable que está acá abajo, contador. Hay una variable contador, ¿sí? Que inicie en 2. Eso de que inicie en 2 significa que valga 2 desde el inicio, ¿sí? O sea, cuando la inventamos, cuando la creamos, va a valer 2. ¿Ok? Eso significa que inicie en 2. Y una variable entera factorial. Hay otra variable que se llama factorial. Que inicie en 1, o sea, tiene que valer 1. ¿Sí? ¿Se entendió la instrucción 3? Sí. 4. Si la variable contador, ¿cuánto vale contador? 2. ¿Es menor o igual al número entero? ¿Contador es menor o igual que X? No. No, ¿verdad? Se realiza lo siguiente. Y habla del 4.1, del 4.2 y del 4.3. ¿Se va a realizar? No. No, ¿verdad? No vamos a hacer ni 4.1, ni 4.2, ni 4.3. Entonces, paso 5. Si la variable contador no es menor o igual al número entero, la variable contador no es menor o igual al número entero, ¿eso es falso o es verdadero? Verdadero. Verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Está un poquito enredada la condición. Vean, trae un not, ¿sí? Ese no es como un not, ¿ok? Si la variable contador no es menor o igual al número entero, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Esa condición es falsa o es verdadera? Verdadera. Es verdadera, ¿sí? Entonces, ¿qué? Se muestra el resultado almacenado en la variable factorial. Ok, me voy a poner acá abajo la salida. Y dice que en la salida voy a poner lo que está guardado en factorial. ¿Qué está guardado en factorial? 1. Entonces la salida es 1. ¿Ok? Yo les pregunto, ¿el factorial de 0 es 1? Sí. Sí. Entonces sí funcionó. ¿Están Sí. de acuerdo? Mi algoritmo sí funcionó. Bien, hagámoslo de nuevo. Vamos a correrlo de nuevo, ¿sí? Voy a borrar todo esto y todo esto. Y ahora lo voy a hacer con qué número les gusta. Es más, lo voy a hacer con el 1 y lo voy a hacer con el 2, ¿sí? Fíjense. Paso 1, solicitar un número entero y almacenarlo en una variable. Le voy a poner que es el 1. ¿Ok? Y ahora vamos a preguntarle a Cuevas. ¿Cuevas anda por ahí? Sí, profesor. A ver, ¿qué pasa en el punto 2, en la instrucción 2? Si el número entero es menor a 0, regresa al punto 1. ¿Y qué hace? ¿Es menor a 0? No. No. Entonces, ¿qué hace? Pasamos al punto 3. Pasamos al punto 3. Ok. ¿Ahora qué pasa? Si el número entero es mayor o igual a 0, se crea una variable entera. Contador. Pero antes de seguirse, nada más la condición. ¿El número entero es mayor o igual a 0?
Sí, es mayor. Sí. Entonces, hace esto, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Se crea una variable contador que inicia en 2. Ok, aquí está contador y va a valer 2. Y una variable factorial que inicia en 1. Y acá está la variable factorial y vale 1. Muy bien. ¿Qué sigue? Ahora pasamos al punto 4. Si la variable contador es menor o igual al número entero. Hasta ahí, hasta ahí. ¿La variable contador es menor o igual al número entero? No, es mayor. No, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué sucede? Pasamos al punto 5. Nos pasamos hasta el punto 5. No hacemos nada de 4.1, 4.2 ni 4.3. Muy bien. ¿Qué pasa en el punto 5? Si la variable contador no es menor o igual, bueno, eso sí se cumple. A ver, la variable contador, 2, no es menor o igual al 1. Ajá. ¿Es falso o es verdadero? Es verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Porque no es menor o igual. Entonces, ¿qué hacemos? Se muestra el resultado almacenado en la variable factorial. Muy bien. ¿Qué aparece en la salida? 1. 1. Muy bien. El factorial de 1 es 1. Sí. Pues sí funcionó. ¿Ok? Sí funcionó el algoritmo. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos con uno más difícil. Con el número 2. Ok. A ver, nos va a ayudar Damián Magaña. ¿Anda por ahí? Sí, sí, aquí estoy. A ver, señor Magaña. Desde el paso número 1. En el punto 1 nos dan un 2. ¿Vale? Ok. ¿Qué sucede? Pues pasamos al punto número 2 y verificamos que pues, el número 2 sea mayor a 0, lo cual es cierto. Entonces podemos pasar al número 3. A ver, ya me volteó todo. Su mente de humanito ya volteó todo de una forma más conveniente y sencilla para usted, ¿sí? Ok, ¿qué pasó? No haga eso. Haga de cuenta que usted es la computadora, ¿sí? Punto 2, ¿qué hace? Si el número entero es menor a 0, regresar al punto 1. ¿El número 2 es menor a 0? No. No. Entonces, ¿regresa al punto 1? No, continúa. Muy bien. ¿Qué sigue? Si el número entero, que es 2, es mayor o igual a 0, se crea una variable entera contador que inicia en 2. Ok, ¿se cumple la condición? Ajá. Sí, entonces sí ejecuta lo que sigue ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale el contador? 2. Y crea una variable factorial que inicia en 1. 1. Muy bien. Luego pasamos al número 4 y si la variable contador es menor o igual al número entero, se realiza lo siguiente, lo cual es verdad. Es igual al... Porque es igual. Ajá, es igual. Ahora sí, fíjese, ahora sí entramos al 4.1, ¿verdad? ¿Qué pasa? Multiplicamos el valor de la variable contador, que es 2, con el valor de la variable factorial, que es 1. Y el resultado, que es 2, se almacena en la variable factorial. Entonces cambiamos el valor de 1 a 2. Muy bien. Aquí les repito, no lo vamos a borrar, lo vamos a escribir después para que podamos recordar la historia, ¿sí? Antes valía 1 y ahora ya vale 2. Siempre vamos a tomar el último valor de la derecha, ¿sí? Ok. Sí, profesor. Factorial ya vale 2. Ok, continuamos con el 4.2. Incrementamos en 1 el valor de la variable contador. Entonces ahora vale 3. Ahora vale 3, muy bien.
Y en el paso 4.3 regresamos al paso 4. El punto 4, muy bien. Y en el paso número 4 volvemos a verificar si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, pero ahora como el contador es 3 y el número es 2, ya no podemos volver a entrar al 4.1 o al 4.2. Muy bien, ya no entra ahí. Uh-huh. Ya cambiaron los datos y ya no se cumplió la condición. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Pues ahora nada, y pasamos al punto 5. Muy bien. Y pues verificamos que la variable contador no es menor o igual al número entero de entrada. Y pues es verdad. Y mostramos el resultado almacenado en la variable factorial, que es 2. Pues en la salida hay un 2. Y termina. Uh-huh. Bien, le pregunto, ¿el factorial de 2 es 2? Sí. ¿Sí funcionó? Uh-huh. Correcto. Muy bien, gracias. Usted. Ahora vamos con el 3. Este es el que ya nos va a dar más idea de cómo funciona, ¿sí? Vamos a pedirle a Islas Agustín. ¿Anda por ahí, Islas? Profe, creo que tiene problemas con internet. Ahorita me mandó un mensaje y me dijo que tenía problemas, pero ahorita se conectaba. Bueno. Vamos a ver a Vieira Márquez. ¿Anda por ahí Vieira Márquez? Sí, aquí está. A ver, ayúdenos con el algoritmo cuando sea 3, ¿sí? Cuando X vale 3. Sí. ¿Qué pasa en el instrucción 2? Si el número entero es menor a 0, regresar al punto 1. Como es mayor que 0, entonces seguimos con el 3, el paso 3. Muy bien. Y en el paso 3, si el número entero es mayor o igual a 0, se crea una variable entera contador. Como si es mayor, se crea el contador que inicie en 2. 2. Sí. Y además se crea una variable entera llamada factorial que inicie en 1. 1, muy bien. Y pasamos al paso 4, que si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. Y como si sucede, pasamos al cuadro 1. Muy bien. Y aquí se multiplica el valor de la variable contador con el valor de la variable factorial. Y el resultado se almacena en la variable factorial. Entonces se multiplica el 2 por el 3, ¿no? No, por el 1, perdón. 2 por 1. Y va a ser 2. 2. ¿Y dónde guardo ese 2? En factorial. Ok, entonces factorial ya no vale 1. ¿Ya vale? No, ya vale 2. 2. Y abusados, cuando ustedes escriben o cambian una variable, el valor anterior ya se pierde, ¿sí? Ok. Muy bien, ¿qué sigue? Pasamos al 4.2 y aquí se incrementa en 1 el valor de la variable contador, que antes valía 2 y ahora va a valer 3. Muy bien. Y pasamos al 4.3, que es regresar al punto 4. Muy bien. Y si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, se realiza lo siguiente. Entonces, si se cumple, y volvemos a hacer lo mismo. Sí se cumple, ¿sí? Sí. Y ahora otra vez el 4.1, que se multiplica el valor de la variable contador con el de la variable factorial. ¿Cuánto y es? Ahora sería 6. 6. Y se almacena en factorial. Ahora factorial vale 6. 6.
y otra vez incrementa en 1 el valor de la variable contador. Entonces ahora valdría 4. 4. Y ahora regresamos al punto 4, pero como ya no se cumple, pasamos al punto 5. Muy bien, el punto 4 ya no se cumple. Vamos al 5. Ajá, y si la variable contador no es menor o igual al número entero de entrada, se muestra el resultado almacenado de la variable factorial, que en este caso sería 6. Entonces en la salida tengo un 6. ¿Y ya acabó? Y sí, ya terminaría. Muy bien, ahora les pregunto, ¿6 es el factorial de 3? Sí. Sí, ¿verdad? Sí funcionó. Ahora, es bien difícil armar un algoritmo como este, así desde cero, empezando, ¿sí? Pero este ya está hecho y funciona. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es entenderlo. Entiéndanlo, cómo le hizo el autor para armar esto. ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? ¿Sí? A lo mejor ahorita ustedes dicen, ay, yo no podría armar eso, ¿sí? Y están en lo cierto, ahorita todavía no. Lo que tienen que hacer es utilizar sus capacidades de imitación, ¿sí? Hay que copiarle ahorita a los problemas, a los ejemplos. Hay que copiar cómo resolvieron las cosas, ¿sí? Aparte de eso hay que entender. ¿Se entiende qué está pasando en el punto 4.3? ¿Por qué se regresa al punto 4? Porque todavía no llega al fin el programa. Ajá, pero fíjense que ahí el programa da como vueltas, ¿no? Se repite y se repite y se repite muchas veces. Porque está imitando como el... Ajá, está imitando el qué. ¿Se acuerdan cómo sacamos el factorial? Caray, ya se me perdió. ¿Sí se acuerdan cómo sacamos el factorial? Uy, ya lo perdí. Acá está. Del 1 es 1, del 2 es 2 por 1, del 3 es 3 por 2 por 1, del 4 es 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? ¿Cuántas multiplicaciones se hicieron aquí para calcular el 2? Una. ¿Aquí cuántas multiplicaciones se hicieron? 2. ¿Aquí cuántas multiplicaciones se hicieron? 3. ¿Aquí cuántas multiplicaciones se hicieron? 9. 9, ¿sí? Vean que hay que hacer muchas multiplicaciones, repetir, repetir, repetir. Eso es lo que hace el programa, ¿sí? Repite muchas veces las mismas instrucciones. Es lo que se llama un ciclo en programación. En programación podemos armar ciclos y dentro del ciclo poner instrucciones que se van a repetir muchas veces. Nos toca controlar el ciclo, ¿sí? Nos toca decirle a la computadora cuántas vueltas tiene que dar. Y eso lo hacemos con condiciones. Con condiciones como regresar al punto 4, ¿sí? O si algo se cumple, entonces haz una cosa. Y si no, haz otra cosa, ¿sí? O si no, no hagas nada. Con esas condiciones son con las que nosotros podemos armar los ciclos. Hay que llevar el control de las variables, ¿sí? ¿Cuánto valen las variables? Para poder ir contando. Hay que ir contando cada vez que damos una vuelta, cada vez que ocupamos el ciclo una vez.
hay que usar una variable como un contador para saber cuántas vueltas estamos dando. No es casualidad que la variable contador se llame contador, ¿sí? Sirve para contar cuántas vueltas hemos dado. No es casualidad que la variable factorial se llame factorial. Es que ahí estamos guardando el resultado de cuánto es el factorial, ¿sí? A ver, díganme, ¿tienen dudas con el algoritmo? No se esfuercen por tratar de entender cómo se armó. Esfuércense por tratar de entender cómo funciona, ¿sí? Ahorita confórmense con eso, de entender cómo funciona. Díganme, ¿tienen dudas? Profe, yo creo que estaría bien si hacemos otra prueba de escritorio con algún otro número. Sí, claro. Pero vayan viendo en el algoritmo qué parte del algoritmo da vueltas, qué parte del algoritmo multiplica, ¿sí? ¿Qué parte del algoritmo detiene el dar más vueltas? ¿Sí? Desde un inicio hasta el final. ¿Ok? Hagamos la prueba otra vez. Ahora vamos a hacerla con el número 4. ¿Sí? ¿Sale? Para no dar tantas vueltas. Vamos a decir que en el punto 1 nos dieron el número 4. Ok. Vamos a pedirle a... A ver. Durán Fernández, anda por ahí, Durán Fernández. ¿No? Hernández, Andrés. Sí, Rubén. A ver, ayúdenos. Con el número 4. En la instrucción 1 nos dieron un número 4. ¿Qué hacemos ahora? Pasar al paso 2, que es que si el número entero es menor a 0, regresamos al punto 1, lo cual no se cumple. Entonces no hacemos nada. Luego pasamos al paso 3, que es si el número entero es mayor o igual a 0, se crea una variable, que eso es ¿Es falso o es verdadero? verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Creamos la variable que ya está, entero, contador, y que valga o que inicie en 2. Que inicie en 2. Y la variable que ya está, que es factorial, que inicie en 1. Muy bien. Luego al paso 4, que es si la variable contador es menor o igual al número entero de entrada, o sea, x. ¿Eso es falso o es verdadero? Es verdadero, porque es menor. Se realiza lo siguiente, que es pasar al 4.1. Entonces multiplicamos el valor de la variable contador, que es 2, con el valor de la variable factorial, que es 1. Y el resultado, que es 2, lo guardamos o lo almacenamos en factorial. 2. Muy bien. Luego al 4.2, pasamos al 4.2 y se incrementa en 1 el valor de la variable contador, que ahora valdría 3. Muy bien. Y pues al 4.3, que es regresar al 4. 4. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa? Si la variable contador, que es 3, es menor o igual al número entero, que es x, lo cual es verdadero. Sí. Otra vez pasamos al 4.1 y multiplicamos el valor
de la variable contador, que es 3, por la de la variable factorial, que es 2. ¿Nos da? Y el 6, que sería el resultado, lo guardamos en factorial. Bien, factorial ya no vale 2, ahora vale 6. 6. Y pasamos al siguiente, 4.2, se incrementa en 1 el valor de la variable contador, ahora es 4. Y pasamos al 4.3, que es pasar al 4. Bueno, regresar al 4. Si la variable contador, que es 4, es menor o igual al número entero, que lo cual es verdadero, otra vez pasamos al 4.1 y multiplicamos el valor de la variable contador, 4, con el de factorial, 6. Y 24 lo guardamos en factorial. Ya no vale 6, ¿vale? 24. 4. Y pasamos al 4.2, que es incrementar el valor de contador, 1. Sería 5. Muy bien. Luego regresar al punto 4. Y si la variable contador, que es 5, es menor o igual al número de entrada, que es 4, esto ya no es verdadero, es falso. Entonces no hacemos nada. Pasamos al 5. Muy bien. Y si la variable contador no es menor o igual al número entero de entrada, lo cual es verdadero, mostramos el resultado almacenado en la variable factorial, que es 24, en salida. Ok, en la salida ponemos un 24. ¿Y luego? Y pues faltaría el paso 6, que sería fin. Fin, ahí termina. Muy bien. Ahora pregunto, ¿24 es el factorial de 4? Sí. Sí funciona, ¿verdad? Y ahora que ya dimos la vuelta para 1, para 2, para 3 y para 4, ¿qué pasaría si aquí pongo un 5? ¿Cómo cambiaría esto? Seguramente aquí llegaría al 6, ¿no? ¿Y aquí a qué número? A 24 por 6, ¿no? Ajá, 120. 120. Y saldría un 120. ¿Ya vieron que mientras más grande es X, más vueltas da el punto 4? Es el mismo código, pero da más o menos vueltas dependiendo de una variable. Entiendan eso. Con el valor de una variable yo puedo hacer que mi programa dé más vueltas o menos, ¿sí? Puedo controlar eso. Eso es bien importante entenderlo, que ustedes tienen ese control, que ustedes pueden hacer ese control. A ver, díganme, ¿dudas? Profe, perdón, hace rato con Durán, sí está en la reunión, pero dice que su micrófono no funciona, por eso no se escuchaba. Sí. ¿Nadie? ¿No hay dudas? ¿Es clarísimo? Súper fácil. ¿Entendible? Sí. Les repito, no les voy a pedir en este punto que ustedes hagan un algoritmo así, pero sí que lo lean y que lo entiendan. ¿Sí? Vamos a empezar poco a poco. Bueno, este es el algoritmo súper complejo que tendríamos que ver hoy. Si le entendieron, créanme que avanzaron un montón. Si no le entendieron,
por favor, digan de una vez y traten de entenderlo, ¿sí? Necesitan poder entender exactamente qué está pasando aquí para que los algoritmos que vienen, que son más complejos, puedan trabajar con ellos, ¿sí? Si no entienden los que siguen les van a causar muchos problemas. Les pregunto otra vez, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda de todo esto? No sé, yo tengo una pequeña duda. ¿Sí? Bueno, con entender supongo que es pensar como la máquina, ¿o no? O sea, sí. Bueno, eso sí, o sea, sí puedo entender qué hacer en cada punto, pero lo que me causa un poco de duda es ¿por qué el contador inicia en 2 y el factorial en 1? Ajá. Nada más. Ajá, ¿por qué, verdad? O sea, ¿por qué en 2? O cómo él llegó a eso. Bueno, él o ella. ¿Cómo la persona que escribió esto? ¿Cómo se le ocurrió? No, ¿cómo se le ocurrió que tenía que poner un 2 y en la otra un 1? ¿Sí? Eso precisamente es lo que les digo que es el siguiente paso, ¿no? De cómo se arma el algoritmo. Le puedo ayudar un poquito. ¿Por qué contador inicia en 2? Porque lo usamos para multiplicar, ¿sí? No inicia en 1 porque no vale la pena multiplicar por 1. ¿Sí? Por eso lo inició en 2, para empezar a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. ¿Por qué factorial inicia en 1? Porque es la variable que va a usar para dar el resultado, ¿sí? Y al principio, con el número más chiquito, pues el factorial vale 1. Y ya cuando va dando vueltas, ya vale 2, vale 6, vale 24, vale 120. Ahí se va guardando el resultado de la multiplicación. Esa es la respuesta, por eso. Pero, ¿cómo le hizo para armarlo? Híjole. Ahorita es todavía bien difícil para nosotros, ahorita que estamos empezando, ¿sí? Para lograrlo, tiene que entenderlo cómo funciona, ¿sí? Ahorita, confórmese con entender cómo funciona, ¿ok? Está bien, profe. Sí. Perdón, tenemos que ir con pasitos muy chiquitos, pero entendiendo lo que hacemos, entendiendo lo que hace el algoritmo. ¿Sale? Bien. Aquí tenemos pruebas de escritorio. Y ahora, estos ejercicios son para ustedes, para que los hagan en su casa, en el equipo, ¿sí? Problema: seguir el algoritmo para obtener una figura. Entrada: una hoja tamaño carta en limpio, regla y lápiz. Salida: figura correcta. Aquí está el algoritmo, ¿sí? Algo importante que hay que entender aquí: es posible que este algoritmo sea un poquito ambiguo, ¿ok? Puede ser que alguien lo entienda de una forma y otra persona lo entienda de otra forma. No importa, ese es el ejercicio, ¿sí? Por favor, sigan los pasos para dibujar la figura misteriosa. Y en el ejercicio 2, lo mismo. Y por favor, la figura que les quede, le toman una foto y la integran en su reporte, ¿ok? ¿Sí? ¿Puede volver a proyectar el ejercicio 2, profesor? Aquí está. Aquí, por ejemplo, hay un error, ¿no? Les piden una hoja, una regla y un lápiz. Y acá están usando un compás. Bueno, por ahí se les pasó, ¿no?
todos modos hay más pasos, miren, hasta el 9. ¿Sale? Bueno, jóvenes, la práctica pasada se me olvidó decirles que hicieran encuesta. Sí, ¿verdad? No hicimos. Bueno, acuérdenme por favor, ¿sale? Que no se nos olvide. En cada práctica hay que hacer encuesta. ¿Sale? Bueno. Ahorita le voy a pedir a 2 personas que me ayuden a hacer encuesta. Déjenme ver con quién. 1, 2, 3, 4. Los números 5 y 6, ¿saben quiénes son? ¿Se acuerdan de su número de lista? Yo soy el 6, profesor. ¿Cuevas? Sí. Ok, a ver, déjenme ver mi lista de alumnos. Cuevas Hernández es el 6, ¿no? Sí. Y Cruz Y yo, ¿no? Cruz Buenavista. Sí, ella. ¿Me ayudan Cruz Buenavista y Cuevas a hacer la encuesta, por favor? ¿Sabes cómo me diste? Sí, profesor. ¿Saben cómo hacerla? ¿Se acuerdan? Entran a la página del laboratorio, en la página principal, y hasta abajo está la encuesta de satisfacción. Como nombre de usuario ponen el login que les di. ¿Se acuerdan cuál era? FP09ALU y su número, ¿sí? Y su password es su número de cuenta. Y por favor le toman una foto a la encuesta que estén llenando cuando les diga que ya terminaron y me la mandan por correo. ¿Ok? Sí, profesor. Bueno. Pues nada más eso. Por favor me mandan hoy el correo, ¿sale? Y hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos el martes, por favor.